Pauta de Análisis en la 100.5. 8:07 de la mañana. Vamos a poner la mirada en temas que tienen que ver con la seguridad, que sigue siendo un tema muy relevante para la ciudadanía, para el país, fundamentalmente enfocado en que la Universidad de San Sebastián, a través de su tiene un espacio, ¿no? Que es el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado. Así es. Viene monitoreando y ya ha señalado fundamentalmente que el crimen organizado ha tenido un crecimiento muy relevante en nuestro país, eso ya lo sabemos, pero también ahora es importante poner foco en algo que plantea el reciente informe que se presentó ahora en abril, que se llama el primer informe de persecución penal del crimen organizado, que analiza datos desde el 2014 a 2024 y tiene conclusiones bien importantes a tener en cuenta. Y de eso y más queremos conversar esta mañana con uno de los investigadores de este estudio, que además lo conocemos porque ha pasado por muchas instancias, ¿no es cierto? Ha trabajado como subsecretario del Interior, diputado, senador, o sea, tiene una carrera larga, para no decir que tiene carrete, que es como lo mismo. Claro, sí. Es Felipe Arboe, aquí lo tenemos aquí en el estudio con nosotros. Le agradecemos que haya venido acá para tratar el tema del crimen organizado de seguridad, algo que lo hemos asociado a él por muchos años en cuanto a los trabajos que ha desempeñado. ¿Cómo está, Felipe? Qué gusto. ¿Qué tal? Claudia y Gerardo, le saludamos. Buenos días, mucho gusto por la invitación. Muchísimas gracias. El resultado de buenas a primeras, cuando yo miraba el dato de que muchos de los, un tercio de las causas por crimen organizado termina en una sentencia condenatoria, decir, una de cada tres, suena a poco, suena a preocupante y suena a mal dato. ¿Es así? A ver, lo primero yo creo que es importante circunscribir el impacto de este informe. Este es el primer informe que, sobre la base de un estudio objetivo de 10 años de investigaciones penales de la Fiscalía, se concentra en el crimen organizado. Esto no es todos los delitos, es solo el crimen organizado. Uh-huh. Entonces, para efecto de que los autores entiendan... Claro, tiene un contexto muy focalizado. Y muy acotado. Y el crimen organizado en Chile representa el 5% de todos los delitos que hay. ¿Ya? Para que no entendamos. Eso es bajo. O sea, es bajo, pero... El nivel de impacto es muy alto. El nivel de impacto es muy alto y las redes que van generando son muy peligrosas. Entonces, ahora, en ese escenario, lo que ocurre es que observamos con cierta preocupación que en 10 años la capacidad del sistema penal para resolver estos problemas que son más complejos que investigar el robo de una gargantilla o un asalto o portonazo, es baja. Es decir, para decirlo de una forma gráfica, en 7 de cada 10 causas de investigación de crimen organizado no se llega a un término judicial. Es decir, se archiva o termina sin sentencia condenatoria, lo cual es un problema, porque refleja que, en definitiva, el sistema de persecución penal y policial, por ende, no está teniendo la capacidad investigativa suficiente. Ya, pero no significa que hay impunidad, ¿o sí? O sea, evidentemente hay impunidad, porque en esos casos no llegan a puerto, no hay sentencia condenatoria. Entonces, terminan o por archivo, o por decisión de no investigar, o de no perseverar, o por diferentes consideraciones. Entonces, ese es su primer problema. Cuando uno habla de crimen organizado, estamos hablando de delitos de homicidio, secuestro, extorsiones, etc. Sí, para ir haciendo la bajada. A ver, el dato como el punto de partida es grave, porque finalmente este estudio, ¿no es cierto?, arranca mirando desde el 2014. Así es, son 10 años. 10 años. En el 2014 hablábamos del narco, más que del crimen organizado. El concepto de crimen organizado lo estamos usando muy recientemente, era 2 años, ¿no? Que es la amplitud de delitos, que no es solamente venta de droga, es contrabando, son secuestros extorsivos, bueno, etcétera. Si lo que estamos viendo es que hay una baja efectividad de las condenas, es decir, que hay policías que se despliegan para desactivar células del crimen organizado, pero que después las llevan a la justicia y no pasa nada, entonces, ¿dónde está el bache? ¿Dónde está el problema? ¿Que las investigaciones policiales no son lo suficientemente sofisticadas o que el sistema judicial no está dando el ancho? Yo diría todas las anteriores. Ya. Primero, porque durante muchos años no había un marco legislativo adecuado que se hiciera cargo de este tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, las modificaciones que se hicieron para darle facultades intrusivas a las policías y Ministerio Público en cierto tipo de investigaciones, esas no estaban desde 2014, sino más bien desde 2020. Entonces, empieza a generarse un cuadro donde hay modificaciones legislativas que empiezan a generar
un beneficio, o es decir, más potestades para el que investiga, pero por otro lado, con buenas potestades de investigación, con buenas herramientas, digamos, estamos mirando que en delitos complejos como el crimen organizado todavía se requiere más sofisticación, tanto desde el momento de el cuidado del sitio del suceso hasta el intercambio de información entre instituciones para tener mayor eficiencia y eficacia, y adicionalmente que ese intercambio de información se transforme en lo que se llama inteligencia, que no es otra cosa que el cruce de información de fuente abierta a fuente cerrada que se trabaja en función de determinados objetivos. ¿Estos son datos de la Fiscalía? Estos son datos del Ministerio Público. Sí. Ya, 1700% subió los el sobreseimiento, ¿no? Sobreseimiento. Entonces, ¿esto ustedes infieren o pueden comprobar que no se persevera porque no está la prueba, porque no tenemos gente para ir, porque se perdió en el camino? No, el estudio lo que hace, para ser muy, muy, muy cuidadoso en esto, es que nosotros analizamos hechos objetivos. Es decir, aquí hay un conjunto de investigaciones, esas investigaciones tienen salidas judiciales o no judiciales y nosotros hacemos la constatación. Las causas detrás todavía no es susceptible de determinarlas a ciencia cierta. Lo que sí es que podemos ya empezar a especular. Es decir, mira, aquí tenemos esta información que nos permite señalar, por ejemplo, que en los delitos de tráfico de drogas asociados a la región de Arica, esto es un ejemplo, tenemos un alto nivel de resolución. Pero no pasa lo mismo en Valparaíso ni en la metropolitana. ¿Qué está ocurriendo ahí? Bueno, hagamos un doble clic y ahí están las autoridades con esta información. Hay menos gente, menos recursos, pruebas que se pierden, no tengo idea. Que tienen que sentarse con esta información y decir, mira, estos son los indicadores objetivos, ya, vamos viendo cuáles son las razones por qué se está produciendo esto. Tampoco sabemos si los sobreseídos son hechos realmente graves o siempre por el hecho de ser crimen organizado son realmente graves o podrían no serlo. Todas las causas que nosotros analizamos son de crimen organizado y por tanto están en un nivel de gravedad alto. Y por tanto uno podría decir... ¿Eso es preocupante entonces? 7 de cada 10 investigaciones por crimen organizado no tienen sentencia condenatoria. En 10 años aumentan 1.730% los sobreseimientos, es decir que en definitiva el sistema judicial no sigue investigando. Y los archivos provisionales se triplicaron, son 264% más. Y quizás no lo más, pero un elemento preocupante también es que la economía chilena en los últimos 10 años se ha concentrado principalmente en el desarrollo de sistemas digitales. Y cuando uno ve el alza del cibercrimen y la eficacia del sistema penal, ahí sí que es preocupante porque 9 de cada 10 causas de ciberdelincuencia no tienen salida judicial. O sea, es buen negocio, comillas. O sea, el 93% de los casos, estoy viendo acá, que es la peor respuesta judicial, el 93% de los casos terminan en salidas no judiciales. Claro. Ya, ¿pero a qué le llamamos salidas no judiciales? Que ni siquiera hay juicio, sino que la investigación termina por alguna razón que la Fiscalía determina. Decisión de no perseverar porque no tiene información, no hay salida judicial. Wow. El problema es que en el caso de la ciberdelincuencia, el 7% restantes de salidas judiciales no es condenatoria. No hay condena. ¿Y entonces? Saldo cero. También hay que ser justo. Son acuerdos. La ley de delito informático es de 2023. Entonces, las herramientas investigativas legislativas llegaron tarde. Entonces, en 10 años uno puede decir, recién en el 2023 se aprueba la ley de delitos informáticos y, por tanto, a partir de ahí, los fiscales tienen tipos penales que son especiales para perseguir la ciberdelincuencia. Antes los pasaban por estafa, era muy difícil perseguirlos. Quería, en la distribución de casos que tú das, ¿no? Que finalmente, ¿no es cierto?, la respuesta del sistema judicial en casos de crimen organizado, claro, el 93% de los casos termina sin salida judicial en el caso de ciberdelincuencia. En el caso de las drogas, un 61,4% de los casos. Así es. En las armas, un 20,3% de los casos. En el contrabando, un 7,9% y violencia, 5,9%. En el caso de las armas, yo creo que hay que hacer un doble clic, porque efectivamente lo que tenemos es que hay una muy baja tasa de judicialización y por tanto de condena por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. ¿Y por qué? Porque cuando hay un homicidio, el fiscal legítimamente se concentra en identificar quién cometió ese homicidio y perseguir al responsable. Y todos aplaudimos cuando se identifica al responsable y se le condena. Fantástico. ¿Cómo queda la causa judicialmente?
causa terminada con sentencia condenatoria. Todos felices. Pero nadie investigó de dónde salió el arma. Entonces lo que ocurre es que en todas estas causas de crimen organizado donde aparecen armas, no hay origen. alguien que concentre y diga, oye, ¿de dónde están saliendo estas armas? Entonces probablemente, y ahí es una digamos, propuesta propia, digamos, que no representa necesariamente al SESCRO, pero habrá que mirar y decir, ¿no será mejor tener alguna fiscalía especializada, igual que la ECO en materia de homicidio y secuestro, una fiscalía de armas? O dedicar un par de fiscales con dedicación exclusiva para que crucen toda la información con el sistema de inteligencia artificial. Tú puedes cruzar la información de las diferentes fiscalías y decir, mire, en todas estas causas hay armas de fuego dando vuelta. Entonces, veamos los patrones comunes. ¿De dónde vienen? Y tú puedes empezar a ¿Qué tipo de armas son? ¿El fiscal supraterritorial podría ayudar en eso? Sin duda, sin duda. La Fiscalía Supraterritorial es un avance considerable. Y aquí voy a también hacer un paréntesis porque esta no es una posición institucional, sino más bien personal. Yo creo que Chile tiene que dar discusiones que pueden ser incómodas en esta materia. El mundo avanza, el mundo desarrollado avanzó ya en materia de persecución penal al principio de especialidad. Es decir, esta existencia de fiscalías regionales no tiene razón de ser. Lo que deberíamos tener es un fiscal de drogas para todo Chile. Pero ya tenemos, Sí. tenemos ECO, tenemos un fiscal supraterritorial, Claro, que pero lo entrevistábamos acá, o sea, se está caminando hacia allá, pero previo a eso, Pero en Felipe algún Arboe. minuto- Ya, Sí. ya, pero el regional dice O que sea, haga un poco obsoleto esa figura. Yo creo que en algún minuto va a haber que repensar eso. Son cosas como impopulares, ¿no? Porque toma de todo un poco. Él toma todos los delitos de la región. Pero, al final de cuentas. pero el problema es que no solo toma todo un poco, sino que además no necesariamente conversa un fiscal regional con el otro. Entonces hay investigaciones que parten en Arica Sí. y que esa banda de crimen Bueno, por organizado eso es que hay un Supra fiscal desplaza. supra. se desplaza a Santiago y resulta que el de Santiago va a detener a esa persona porque, no sé, hizo un robo de un vehículo y frustra una investigación más grande Pero que venía de Arica. Por eso acaban de nombrar un fiscal supraterritorial que va a hacer eso. Por eso es importante, es un avance. Ya, Felipe Arboe, pero yo creo que acá pensemos en la opinión pública, que de repente tantas cifras, para la gran opinión pública el tema de la seguridad lo afecta en su vida cotidiana, no está preocupada como a nivel de titulares, tiene temor, ve armas en sus barrios, vemos armas en los colegios, vemos, ¿no es cierto?, que la diversidad de delitos que incluye el crimen organizado. El resorte del problema está en el Ministerio Público, que no es capaz o no está siendo capaz de entregar pruebas sólidas en las investigaciones para poder acreditar los delitos, o el problema lo estamos viendo en el Poder Judicial, el averiado Poder Judicial, que lo hemos visto muy en crisis y que no está haciendo, porque no es por la culpa, No, una ¿ya? una es para respuesta- entender sí. dónde está el problema. Una respuesta responsable implica decir que esto es mucho más que el sistema de persecución y el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque el sistema de persecución y el de justicia actúan cuando el delito ya se cometió. Y lo que la gente en su casa quiere es que el delito no se cometa. Y el problema lo tenemos entonces en las políticas de prevención. No hay una coordinación institucional del Estado de Chile para prevenir delitos. Voy a poner un ejemplo práctico. Hemos tenido un auge en la información relativa, por ejemplo, a hechos de violencia en las comunidades escolares. ¿Y la respuesta institucional cuál es? Revisemos las mochilas. Claro, ese es el efecto. Uno puede hacer cierto nivel de control. La pregunta es qué vamos a hacer para evitar que eso ocurra. ¿Qué estamos haciendo en la formación? En enero ¿no? salió un proyecto más hacia eso, que tampoco dicen que va a solucionar el problema porque es muy difícil de aplicar. Pero en enero se aprobó un proyecto Claro. más o menos en esa línea. En materia de prevención, por ejemplo, tenemos hoy día cerca de 50.000 jóvenes que son desertores escolares al año. 50.000 niños Sí. que dejan de estudiar. ¿Dónde van esos niños? Son caldo de cultivo para la captura del crimen organizado, del tráfico de drogas, de los portonazos, etcétera, ¿no? Tenemos, por otro lado, un conjunto de jóvenes cuya educación media, en estricto rigor, no es media, es terminal. Ahí se acabó la educación y se tienen que insertar en el mundo laboral. Y cuando hay problemas económicos, no hay oportunidad no se laboral, inserta. entonces Sí. aparece ¿quién? El crimen organizado a decirle, mire, ¿sabe qué? Venga acá, Sí. usted va a tener conmigo las mejores zapatillas, va a ser el choro del barrio, va a tener un arma. Entonces, la oferta está siendo más atractiva, la oferta delictual, que la oferta formal. Entonces, Sí. ahí en prevención creo que es muy importante poner un Oye, énfasis. voy a hacer un avisito simplemente, es que Felipe Arboe, no puedo dejarlo pasar. Yo en mis conversaciones sin pauta, mi podcast que tanto quiero, entrevisté a Amanda Céspedes, que es una sí. reconocidísima neuropsiquiatra adolescente de niño, ha escrito es. más de 15 libros,
Y hablamos de este punto porque ella dice la violencia no es escolar, la violencia en Chile es social. Y dice lo que se está viendo en las aulas es que finalmente hay un 85% de niños y niñas que no están siendo vistos desde sus grandes deficiencias psicológicas y emocionales. Ya veníamos en Chile con un arrastre enorme de problemas mentales, pero que con la pandemia se intensificó. Es decir, solo un 15% en cifras oficiales está recibiendo ayuda y apoyo. O sea, el diagnóstico Entonces está... dice, lo importante aquí es la prevención secundaria, dice ella. Si nos vamos solo a la revisión de mochila, nos quedamos como una medida muy pobre. Lo que pasa es que ahí mezclamos dos temas. Sí, ¿no? yo sé. El tema de fondo, que es resolver el problema, y la sensación de inseguridad. Entonces, en la política se hace un juego, un mix de ambas cosas. Entonces, claro, es mucho más efectista revisar mochilas que implementar medidas que van a tener efectos en el mediano o en el largo plazo. Junto con la prevención social, que es todo esto, que es cómo evitamos que nuevos jóvenes se ingresen en la actividad delictual o de la violencia, está la prevención situacional. Tenemos hoy día barrios completos donde la policía no entra. No lo van a decir públicamente, pero en estricto rigor no entran. Y cuando los vecinos llaman, la policía no llega. ¿Por qué? Porque la construcción, el diseño de ese barrio es extremadamente complejo para el ingreso y salida de la policía. Entonces, ahí hay un punto. ¿Es justo que haya gente que se sienta abandonada por el sistema de seguridad? No parece adecuado. Hay territorios, que hoy día el Estado no entra. Por de pronto Temucuicuy. Por más que se diga que sí, no. Sí. Después, cuando yo escuchaba al exministro Cordero decir que, cuando era ministro de Justicia, que el Estado tenía el control de las cárceles, yo tengo una diferencia. Yo creo que el Estado tiene un control negociado de las cárceles con los grupos de crimen organizado que imperan adentro. Y eso es un problema. No es control absoluto. Por las amenazas a los gendarmes, por la falta de contingente, porque la infraestructura está superada por la cantidad de presos, pero en algún minuto hay que hacerse cargo de eso. Usted escucha al ex subsecretario del Interior Felipe Arbó, investigador del Centro de Estudio en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián. Quiero agregar otro problema a todos los problemas que ya se han presentado acá. Ayer se veía detalles de una investigación en base a datos que ha entregado a la policía. Radio Biobío los desglosaba. Decía que bajó un 9% el personal operativo de Carabineros del 2019 a la fecha. Un 56% menos de postulantes en 7 años. Hay un déficit de 12.000 vacantes que no están siendo ocupadas. Hay 5.000 carabineros menos en las calles que hace 7 años. Bueno. ¿Cómo la hacen? Porque Felipe Arbó le tocó en la modernización claro. Pero recuerdo que dijo una frase que no me gustó, que me preocupó más bien. Dijo, hizo un tremendo informe, fue muy transversal. ¿Y qué hicieron con él? Dijo, lo metieron en un cajón. Eso recuerdo que dijo. Nosotros le entregamos ahí, justo después del estallido, yo hice una convocatoria bastante amplia a todos los sectores políticos. Y le presentamos al presidente Piñera un informe muy completo de reforma policial, porque entendíamos que lo que venía era una crisis, que es la que está manifestando hoy día, y que se necesitaba hacer cambios estructurales. Algunos de esos, para ser muy honesto, con posterioridad, digamos, se fueron aplicando, y eso me parece interesante. Pero todavía hay mucho por hacer. Y cuando uno mira esto, una de las preocupaciones que uno tiene de todas estas cifras que se han dado, hay otra cifra que es más preocupante. Es que cuando baja un 56% la postulación a las escuelas matrices de Carabineros, o sea, la escuela de formación policial, es decir, Carabineros o la escuela de oficiales, lo que empieza a ocurrir es que antes 1 de cada 10 postulantes quedaba seleccionado. Hoy día 1 de cada 3. Entonces la selección también empieza a ser un poquito más compleja, más abajo. Y eso se traduce muchas veces en que en el corto andar vemos a carabineros metidos en temas delictuales. Entonces todo esto es un engranaje que tiene que ser ordenado, ¿no? Que tiene que ser mirado desde el punto de vista, yo diría, más amplio. Y ahí es donde yo echo de menos. Creo que el Estado, por lo menos en mi opinión, hoy día yo no veo una estrategia integral de seguridad en el Estado de Chile, donde uno diga, mire, nos vamos a focalizar en estos delitos. Vamos a hacer esto con las instituciones y vamos a hacer estas modificaciones legislativas o de infraestructura. Yo sé que, claro, tú has tenido diferencias con el Ministerio de Seguridad, pero se acaba de inaugurar un Ministerio de Seguridad que Chile no tenía, que tenía un resorte en el Ministerio de Interior. Se instalaron unidades. El ministro de Seguridad de hoy día tiene menos poder que lo que tenía el subsecretario del Interior en mi época. Te lo digo con toda sinceridad. ¿Por qué? Porque el ministro de Seguridad hoy día no maneja la inteligencia, porque se lo dejaron al Ministerio del Interior. Cosa increíble.
el ministro de Seguridad no maneja la migración, porque depende del Servicio de Migraciones, que depende del Ministerio del Interior. Y el ministro de Seguridad no maneja Gendarmería, porque depende del Ministerio de Justicia, todavía. Entonces, en los tres elementos determinantes, uno dice, bueno, ¿Y qué hace entonces? ¿y por cuál es qué, el y por rol? qué, y por qué le exigimos a ese ministro o ministra que resuelva los problemas de seguridad si no se le entregan las potestades? Si uno crea un ministerio, dices, ya, le vamos a dar las potestades completas. En su oportunidad, cuando me correspondió ejercer el cargo por allá entre 2006, no existía ni siquiera la Subsecretaría de Prevención del Delito. Eso era la División de Seguridad. El CONASE era un servicio dependiente de la Subsecretaría. Los intendentes de entonces dependían del subsecretario y los gobernadores también. Entonces uno tenía la posibilidad de implementar una política ordenada y coordinada en todo el territorio. Hoy día, cada gobierno regional que ¿Qué es más autónomo... segmentado? Sí, completamente. Pero- Cada O sea, gobierno está peor. O sea, yo creo que desde el punto de vista institucional es muy complejo. Piensa que en la región. En las regiones lo que te ocurre es que tienes hoy día un Seremi de Seguridad. Y el Seremi de Seguridad responde al ministro de Seguridad. Fantástico, check. Pero resulta que en materia de orden público, el Seremi de Seguridad recibe instrucciones del subsecretario Claro, del qué Interior. complejo, porque en el Ah, fondo no, hay un es muy problema. complejo Hay el un punto, pro- así pero- como lo plantea Felipe Arboe, porque por una parte la ciudadanía en la sensación de seguridad siente que hay una nueva institucionalidad, ¿no es cierto?, haciéndose cargo de un problema que Bueno, es yo lo grave. advertí cuando estaba discutiendo y aquí en muchas partes se hicieron grandes fiestas porque se había aprobado el Ministerio de Seguridad. Yo les dije, el problema que se está generando es una institucionalidad que genera altas expectativas y va a tener escasa capacidad operativa práctica. Entonces, se requiere que el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, tenga bajo su mando la inteligencia. Si no tiene ninguna lógica, Oiga, no está ahí. partí en Carabineros y esta es mi última. Entiendo que hay, no sé, creo que son 200.000 millones que se van a invertir en Carabineros en los próximos, no sé, 5 años. ¿Podría ayudar esto? Porque entiendo que apunta a eso, Sí, a hacerla más sin duda. atractiva, a tener Sin mejor duda. implemento, etcétera, para que llegue más gente. No, llegue- sin duda, es muy importante. Yo creo que hay recursos hoy día. Si el punto es ordenarlos en función No hay de una recursos. estrategia. No sé. Hoy día hay. Lo que pasa es que yo creo que es más, ojo, es más. Yo creo que si uno quisiera disminuir la ineficiencia del Estado, uno Ajá. podría agarrar, no un ejercicio muy profundo, agarrar la evaluación que la propia Dirección de Presupuestos ha hecho de los programas de seguridad y ahí podría eliminar 3 o 4 al tiro, que dice que están mal evaluados. La pregunta es, si hay un programa que la Dirección de Presupuestos dice que está mal evaluado y de ahí cuelgan 300 funcionarios, Es que ahí está ¿por el qué problema. sigue? Bueno, hay que sacarlos. Salen pues. los partidos, salen... Bueno, usted pero, sabe pero eso. lo que pasa es que esto es lo más parecido a una política de Estado. Si aquí en materia de seguridad no hay espacio para que los partidos políticos pongan operadores. Esto lo vengo reclamando hace mucho rato. Entonces, creo que es importante una vez por todas que la gente que asuma tenga capacidades y conocimientos. Cuando uno pone, y con esto no quiero estigmatizar, pero cuando uno integra a muchos exfuncionarios de las policías en el Ministerio de Seguridad, lo que está haciendo Como actualmente lo hizo la ministra. es poner operadores del sistema policial que entienden una parte de todo el Pero, problema. ¿por qué lo está diciendo? Pero por los Steiner? nombramientos de la ministra Steiner. No, sobre porque el ministro todo- Cordero no tenía. No, sobre todo en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Porque la prevención del delito es antes de que Pero participe la respóndame lo que policía. le estoy Sí, sí, sí. A diciendo. eso me refiero. Porque el caso de la ministra Steiner, No, me porque ahí refiero- ingresaron. No, la Subsecretaría de figuras- Prevención del Delito. En la Subsecretaría de Ahí lo Prevención del detecta Delito, eso. lo digo yo. ¿Por Bien. qué? Porque la Subsecretaría de Prevención supone que haya gente que entienda de prevención más que de control. ¿Te fijas? Ahora, para poner un punto como también relevante, hoy día la delincuencia, el crimen, le cuesta al país 2 puntos del PIB. Y el mundo empresarial, por ejemplo, está gastando cada vez más en poder desarrollar sus actividades económicas. ¿Por qué? Porque tiene que invertir, tiene un costo normativo. La nueva ley de seguridad privada impone otro costo normativo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se logra incorporar al mundo privado en un proceso también de cooperación? ¿Te fijas? Y ahí es donde yo creo que hay una oportunidad enorme. en Ahí esta se abre materia. otra puerta, digamos, cuando uno mira además situaciones como México, estamos lejos de eso, por suerte esperemos. Pero claro, también el tema del mundo privado, y las extorsiones, como empiezan a funcionar también ahí en el crimen El organizado. delito de extorsiones, se abre. según la última encuesta de victimización, es un delito que ha aumentado más de 400%. Sí, es que ese es el tema de fondo del Y eso crimen es muy organizado preocupante. en la región. Gracias, Felipe. Boe, un gusto como siempre, Un placer. muchas gracias. Gracias por la invitación. Que esté bien.